Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias a Dios por un programa más y esperamos que usted esté contento, listo y preparado para poder junto con nosotros dialogar desde una perspectiva bíblica, temas los cuales sin lugar a dudas son de mucha bendición para nosotros. Y como ustedes saben, estamos en nuestra serie La Iglesia y la Evangelización Mundial y estamos hablando acerca del Pacto de Lausana y cuáles son las implicaciones que este pacto tiene para la cooperación de la iglesia en torno a la evangelización mundial. Pastor Eddie, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación y la verdad pues emocionado, ¿no? Como siempre decimos cada miércoles de poder acompañar al equipo acá y a todos acompañarnos aquí y poder conversar sobre un tema tan importante. Hoy vamos en el episodio 167 de la general, no es el episodio 167, pero estamos hablando ahorita en esta serie que recién comenzamos de el Pacto de Lausana, ¿no? Así estamos hablando, la serie, ¿no? El título de la serie es La Iglesia y la Evangelización Mundial, pero ya este es el segundo capítulo en el que abordamos un documento que ha marcado la evangelización y las misiones a nivel mundial, por lo menos en los últimos 50 años, ¿no? Como es el Pacto de Lausana. Entonces, y no está de más decir, pastor, que vamos a estar platicando, estamos en la parte teórica, luego vamos a estar analizando unos datos, los cuales hasta cierto punto yo en lo personal pues concluyo que son datos alarmantes, ¿verdad? Alarmantes en el sentido del por qué hoy en día existe un alto y gran número de iglesias en Latinoamérica, si queremos decirlo así, pastor. Y hay un alto, pero altísimo porcentaje de gente no alcanzada aún en el mundo. Exacto. Entonces yo creo que es un tema que es bastante delicado, bastante sensible, pastor, si queremos decirlo desde ese punto, bastante retador también. Entonces estamos ahorita como poniendo las bases, ¿verdad?, de lo que es este movimiento y luego vamos a ver del por qué, ¿verdad?, usted hablar de esto y por qué nos debe de preocupar hasta cierto punto el quehacer de la iglesia hoy en día al ver los números que tenemos. Sí, yo pienso que también, como en este momento digo que sí nos beneficia, ¿no?, el que vivamos en la época de la información, porque la información literalmente está a un clic de nosotros, ¿no? Y la verdad es que hay muchos sitios en internet, en donde gracias a Dios hay información y datos verídicos, ¿verdad usted?, sobre misiones. Estaba viendo yo precisamente, olvido el nombre ahorita, pero hay un sitio web que jala información desde distintas bases de datos, ¿verdad usted? Y ya solo usted entra y selecciona el país al que quiere analizar, ¿verdad? Y le salen todos los datos demográficos, poblacionales, políticos, porcentaje de alcance. O sea, la verdad es que hoy en día los datos están a la mano, ¿verdad usted? Y qué bueno sería que la iglesia estuviera enterada, ¿no? Que en la iglesia también se abordaran estos números de cómo está la evangelización mundial. Tal vez porque no sé cuántas iglesias hablarán o estarán actualizadas en temas de misiones hoy en día, ¿verdad? Pero es un tema que muchas veces le tenemos miedito, ¿verdad? O como pensamos que nosotros no tenemos los fondos o no sé, distintos factores, ¿verdad usted? Que nos hacen muchas veces no ver hacia ese lado de
del mundo, ¿verdad? Pero está ahí, ya está ahí. Los datos están ahí y como usted decía, los datos, cuando uno va a los datos, la verdad es que son datos muy sensibles, como usted decía, que nos llevan a cuestionarnos el trabajo, la labor que estamos haciendo como iglesia, como cristianos individuales y como diría David Platt. Estaba escuchando a David Platt hablar sobre misiones. Por cierto, qué radical David Platt. Exacto, y me llamaba la atención porque él dice, no es que se necesiten más misioneros. Fíjese qué curioso. La gente dice, se necesitan más misioneros para alcanzar el mundo. Se necesitan más cristianos, dice, hablando de su fe. O sea, no, porque generalmente recargamos esa parte de no alcanzados o parcialmente alcanzados en los misioneros, ¿no? O en los que están siendo enviados a una región específica del mundo, ¿verdad? Usted a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero él viene y plantea él plantea la cuestión un poco distinta, ¿no? Y dice, no, lo que hace falta no son misioneros, son cristianos hablando de su fe, cristianos comprometidos con la misión. O sea, no solo misioneros, sino cristianos, hablemos del grueso de la iglesia. Sí. Ya gente comprometida con la misión y con la gran comisión, ¿verdad? Usted, o como lo estamos hablando acá, con la evangelización mundial, ¿verdad? Mire, lo que usted decía es importante, pastor. Yo creo que en algún momento, en series anteriores, hablamos un poquito acerca de la problemática de la iglesia. Se recuerda que habíamos el tema del liderazgo, del desarrollo de discípulos, desarrollo de tantas cosas. Y yo creo, pastor, que el problema comienza desde ahí, ¿no? Una iglesia inmadura, una iglesia que todavía está tomando leche, o como decía el profesor Gregory Ogden, y ya hemos dicho muchas veces esta ilustración, ¿verdad? Una iglesia que tiene kilómetros de anchura, pero centímetros de profundidad, 5 milímetros de grosor. Sí. Una iglesia superficial que no ha entendido las bases fundamentales del cristianismo, pastor. Y yo creo que el cristianismo está centrado en unos pocos. Sí. Si lo queremos decir desde ese punto de vista. Y eso es preocupante para la tarea y la evangelización que tenemos hoy en día. Claro, y la verdad es que hay mucha data de eso, ¿verdad? Usted, sí. Proyecto Josué, Puertas Abiertas, Stratus se llama el sitio web que yo le estaba comentando. Stratus es un sitio web con mucha información, muy actualizada, con un diseño así bien atractivo, ¿verdad usted? Y los datos están ahí, ¿ya? Y cuando uno va a los datos, los datos, como usted decía, lo ponen a uno en qué pensar, ¿no? Y hacernos preguntas existenciales sobre cuál es nuestra labor frente al desafío que tenemos de los no alcanzados, ¿verdad usted? De gente en la cual hay barreras geográficas, barreras políticas, barreras culturales, barreras lingüísticas, ¿verdad usted? Son grupos difíciles, ¿ya? Y muchas veces nuestro esfuerzo por llegar a esos grupos no alcanzados es nulo o muy poco, ¿verdad? Mire, entonces usted mencionaba algo importante: las barreras. Uh-huh. Hoy en día tenemos problemas para que el cristianismo contemporáneo, que no sé si llamarle cristianismo, pero lo que hoy en día está tratando de hacer la gente, creyendo que es cristianismo, tenemos problemas para que la gente hable de su fe aquí. Sí. Ahora imagínese usted establecer un proceso de preparación, sí, para abordar un proyecto específico en determinada nación, lugar no alcanzado, que implique barrera lingüística, que implique barrera cultural y que implique barrera económica. Pastor, sí, yo creo que necesitamos madurar mucho. Lo que pasa es que usted también decía algo clave y crucial al principio, ¿no? De que todo esto de la misión, todo esto de la participación activa de cada creyente en la labor de evangelización debería ser algo que se empiece a enseñar desde el principio, sí, ya, porque generalmente no es algo que se enseña desde el principio, ¿verdad usted? En muchas de nuestras iglesias ni siquiera tenemos procesos de discipulado.
¿Ya? Entonces, por consiguiente, el hacer énfasis sobre la evangelización, tal vez lo escuchan en un sermón del domingo o algo así, pero no hay una enseñanza, no hay un proceso de enseñanza sólida en donde desde el principio se encauce al discípulo hacia la misión, ¿verdad? Ya no, como lo hemos hablado acá también, no estrictamente a la misión que comenzó en el Nuevo Testamento, sino a la misión desde Génesis 3, no ustedes, de Génesis 12. No, te voy a bendecir para que seas de bendición, ¿verdad? Desde ese llamado. Esa naturaleza. Partiendo desde ese llamado y que el creyente entienda, ¿verdad? Usted, que es la naturaleza del discípulo el compartir su fe con otros, ¿verdad? Pero yo creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta tarde ya de eso, ¿verdad? Ya, pero yo creo que estamos todavía a tiempo para implementar, ¿no? Programas de discipulado, de enseñanza bíblica en nuestras iglesias y que empiece a funcionar y que empiecen las personas a encauzarse en sus dones, sus talentos, sus habilidades, ¿verdad? Usted, en parte en la evangelización mundial, ¿verdad? Sí, yo creo que es un concepto, pastor, el cual es complicado. Es complicado, pero como bien decía usted, es una cuestión que viene desde el principio. Desde el principio, porque vemos a una iglesia que no está entendiendo el propósito específico, por ejemplo, cuando la Biblia, por ejemplo, nos afirma que Cristo envía a su pueblo redimido al mundo como el Padre lo envió a él. Exacto. O sea, entender esa parte, pastor, yo creo que es fundamental. Pero yo creo que tenemos que posicionarnos, como hemos hablado otras veces. La iglesia necesita posicionarse y para ello necesita corregir un sinfín de cosas primeramente que tenemos dentro problemas que tenemos dentro del quehacer eclesial hoy en día. Así es. Necesitamos cambiar esa forma. Exacto. Sí, la forma no está bien. Revisar, como diría Eliseo Vila, que lo escuché en estos días, que lo hemos citado algunas veces, pero él decía cambiar el envoltorio, decía él en cierta forma, ¿verdad? Cambiar el envoltorio del regalo, ¿verdad? Ya, presentar el evangelio de diferentes formas, de diferentes maneras, contextualizar con la cultura, que lo hemos hablado tanto aquí, ¿no? Usted hace tanta falta esa parte de contextualización, ya, de sentarnos a analizar lo que pasa a nuestro alrededor y buscar puntos de conexión entre la cultura y el evangelio que predicamos, ¿verdad? Pero bien, hermano Carlitos, vamos a empezar hoy con el punto número 10 del Pacto de Lausana, que tiene que ver con la evangelización y la cultura. ¿Sí? Interesante. La evangelización y la cultura. Perdón, no. Tenemos que regresar. Es el punto 6. La iglesia y la evangelización. Sí. Ya afirmamos que Cristo envía a su pueblo redimido, mire, al mundo como el Padre lo envió a él. Y que esto exige una penetración del mundo similarmente profunda y costosa. Esto se plantea, miren hermanos, volvemos y recapitulamos. Esto se plantea en este documento, que fue el pacto que se firmó, en donde todas las iglesias, entre comillas, sí, estamos llamados digamos todas las ramas del evangelio mundial, ¿no? Exacto, estamos llamados a tener esa parte. De la misma forma que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así es. Uh-huh. Entonces la iglesia necesita recuperar esa parte, evaluar, sentarse a ver. Correcto. Sí, y comencemos aquí en la primera parte, pastor, aquí donde estamos. El pacto plantea algo bien interesante. Miren, necesitamos salir de nuestros guetos eclesiásticos. Ya, el gueto eclesiástico es el templo, ¿verdad usted? Es nuestro lugarcito, no es nuestro reinito, y permear la sociedad no cristiana. Ese es el reto. En la misión de servicio sacrificial de la iglesia y la evangelización es primordial. Ahora, es que fíjese pues, me gusta este punto porque primariamente el pacto toma en cuenta que esa entrada que la iglesia tiene a la cultura mundana para redimir la cultura, ¿verdad usted? Es similar a la que Cristo tuvo. Porque Cristo se humanó con el fin de
de salvarnos, ¿no? Ahora la iglesia es empoderada por el Espíritu, ¿verdad? O sea, para hacer la misma función. Para hacer esa misma función redentora que Cristo hizo cuando vino al mundo, ¿verdad? Exacto, en el sentido de la proclamación, ¿verdad? Correcto, obviamente. así es. Entonces, yo creo que eso es clave, pastor. Habla de cómo debemos estar llamados, mire, a tener ese énfasis con una constante enseñanza a la iglesia, ver, analizar hacia dónde están yendo nuestras finanzas, las finanzas de la iglesia. Muy buen punto ese. Fíjese que hay un punto bien interesante que a mí me llamó la atención haciendo un estudio bíblico que estábamos aquí en la iglesia de los dones desde la perspectiva de Pedro, en la epístola de Pedro. Uh-huh. Y lo que llama la atención ahí es ver a qué iglesia le escribe Pedro. Una iglesia que estaba en persecución. No era una iglesia en templo. No. Me llama la atención es huyendo. Que Pedro está diciéndole a la iglesia que debe de expresar la multiforme gracia del Señor. Mire, ¿en dónde, pastor? En el diario vivir, no en el culto específico. Correcto. Porque probablemente ni culto tenían, es como nosotros lo percibimos hoy en día o lo hacemos hoy en día. Así es. Viene en mi mente de que los dones, desarrollarlos entre la gente. Así es. Uh-huh. O sea, esa parte necesita la iglesia entender. Esa conexión. Claro. Sí. Ahora, el pacto sigue diciendo en este punto 6, mire, y escuchen bien esto, por favor. Pero una iglesia que predica la cruz, dice, debe estar ella misma marcada por la cruz. Ese es el detalle. ¿Ya? Se convierte en una piedra de tropiezo para la evangelización cuando traiciona el evangelio o carece de una fe viva en Dios, un amor genuino por las personas o una honradez escrupulosa en todas las cosas, incluyendo la promoción y las finanzas. ¿Ya? La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios más que una institución y no debe ser identificada con ninguna cultura, ningún sistema social, ningún sistema político o ideología humana específica. Pastor, yo llego a veces uno llega a un punto como tener un cansancio de estar pensando en estrategias. Ajá. El domingo tuvimos una conferencia y abordamos temas sobre la unidad de la iglesia, la dinámica de la iglesia, el desarrollo de la iglesia. Y alguien preguntó en un tiempo preguntas y respuestas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la estrategia número 1 para que la unidad persista? Sí, pues. Y viene a mi mente conectándolo con el tema, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia número 1 para que la iglesia explote en una forma metafórica, obviamente, misionalmente? Uh-huh. Pastor, nuestra gente que conozca a Cristo. Exacto. Cada pastor estamos llamados a llevar a la gente a Cristo. Ese es el punto. Que amen a Jesús, como dice Nicolás Tranchini. Y yo sigo y repito, pastor, esa frase que a mí no personal me cambió el panorama. Pasar del concepto a la experiencia. Ajá. Una experiencia con Jesús. Así es. Con la vida de Jesús, con la misión de Jesús. Uh-huh. Uh-huh. Es que no hay otra cosa, pastor. Correcto. No, que sí, que vamos a comer aquí, que vamos a bañarnos aquí, que vamos a un campamento aquí. Perfecto, perfecto, uh-huh, pastor. Pero eso en sí no va a provocar transformación. Correcto, así es. Conferencias misioneras son buenas, claro, motivan, claro, sin duda. Pastor, pues si no hay lo que usted dijo al principio, un proceso discipular donde la gente conoce a Jesús, va a ser de más. Exacto. Va a ser de más, pastor. Sí. Necesitamos comenzar de cero. Se necesita un trabajo específico ahí. Sí, específico por ya en el tiempo que estamos, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad es lo que debería ser. Exacto. Debería ser algo natural en la iglesia, ¿no? Exacto. Ahora, punto 7. La cooperación en la evangelización. ¿Ya? Esto es algo que lo hemos venido... Creo que va a ser un poco repetitivo, pero es importante. Estamos queriendo plantear. Exacto. Afirmamos que la unidad visible de la iglesia, en la verdad, es el propósito de Dios. Claro. Unidad visible. Visible, sí. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de toda la iglesia. No estamos hablando de una denominación en específico. Ya, la evangelización también nos convoca a la unidad porque el hecho de ser uno fortalece nuestro testimonio de la misma manera que nuestra desunión menoscaba nuestro evangelio de la reconciliación. Mire, es que es el punto. Y hablábamos un poquito de ese fin de semana. Eddie, ¿cuánto subestimamos la unidad? Uh-huh. O sea, ¿cuánto la subestimamos? Sí.
Mire qué interesante. No lo tenemos como doctrina principal. Así es. Nos importa más estar divididos por en qué, si va a haber milenio o no. Exacto. Que estar unidos. Así es. Nos importa más estar peleados o divididos por que si se pierde o no se pierde que la unidad en sí. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos que elevar el concepto, pastor, y de la unidad, la madurez. Así es. La madurez en donde debe de importar la redención de la gente, y a partir de ello debemos de cooperar. Así es. Todos, así respetándonos. Todos. Sí, porque así como bien dice el pacto, así como nuestra unidad manifiesta un testimonio fiel al evangelio de la reconciliación, nuestra desunión o nuestra división manifiesta lo contrario, menoscaba el poder del evangelio, menoscaba el impacto que el evangelio puede tener. ¿Por qué? Porque estamos predicando un evangelio del perdón, un evangelio de la reconciliación, un evangelio de la gracia, pero ni entre nosotros nos toleramos. La gente, ¿qué impacto va a generar eso? La gente piensa que ser unido solo debe ser con su grupito. Sí, pues. Y aún dentro de la misma iglesia hay grupitos. Así es. Subgrupitos. Y piensan en la unidad con esos grupitos, pero no con el cristianismo así. General. Pero bien, pastor, vamos a la cápsula del día. Hoy vamos a ¿listo? La cápsula. Eddie Amílcar Osorio desde la República de Xuxo, arriba, nos trae hoy la cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Así que con nosotros, nuestro hermano Eddie Osorio. Adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Qué porcentaje de la iglesia se involucra activamente en hacer discípulos? Aprovechando que estamos hablando de gran comisión, de evangelización, de hacer discípulos, me parece interesante compartirles en esta cápsula algunos datos relevantes comprobados de cómo está nuestro involucramiento activo como discípulos de Cristo en la misión, en la evangelización como tal. Y la pregunta es esta: ¿qué porcentaje de la iglesia se involucra activamente en hacer discípulos? Según Grupo Barna, escuche, 3 de cada 5 cristianos nunca han tenido contacto con un programa de discipulado. 3 de cada 5 cristianos nunca, jamás en su vida han tenido contacto con un programa de discipulado. Pero hay otro dato: 1/3 del total de personas que asisten a una comunidad de fe se catalogan a sí mismos como hacedores de discípulos, o sea, que invierten tiempo y recursos para ayudar a otros a crecer y a madurar en su fe. 1/3 del total de la comunidad de fe, un 33%. Eso en números que se entienden mejor: de cada 10 cristianos, 3 cristianos se catalogan o se definen a sí mismos como hacedores de discípulos, como participantes activos de la gran comisión de hacer discípulos. Eso significa, queridos hermanos, que hay entre un 60 y un 65% de miembros de iglesias locales que no tienen absolutamente ninguna relación con programas de discipulado. Y por consiguiente tampoco se involucran en hacer discípulos a otras personas que aún no conocen a Jesús. Esto es un efecto dominó. Una cosa nos lleva a la otra. Si no tengo relación con programas de discipulado, si yo no tengo mi propio proceso de discipulado, por consiguiente tampoco me va a interesar involucrarme en que otros maduren, crezcan o incluso conozcan a Jesús. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Más de la mitad de quienes no se involucran señalan hacia 2 lugares, hacia 2 principales razones o motivos del por qué está sucediendo esto. Número 1, falta de tiempo. No tienen tiempo para procesos de discipulado. Número 2, falta de programas de discipulado en la iglesia local. Ahora respondamos brevemente, ¿cómo se combate esto? Número 1, desde la iglesia pongámosle más atención al discipulado en la iglesia local.
El discipulado es el recurso, el proceso que nos ayudará no solo a crecer, sino a tener cristianos capacitados bíblicamente para la gran comisión, para la evangelización mundial. Así que pasemos de entretener a la gente a formarla y capacitarla bíblicamente. Los tiempos en la iglesia deberían ser tiempos para eso, tiempos de compartir, tiempos de edificación, pero también tiempos de capacitación y de formación para hacer mejor la tarea que Dios nos ha encomendado. Desde lo personal, planifiquemos con el reino en el centro. El Señor dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo va a remarcar también este mismo mandamiento de Jesús en Colosenses capítulo 3. Y él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad primero las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo planificamos nosotros? ¿Usted planifica a partir del reino o usted planifica a partir de factores que no juegan un papel central en su vida? ¿Ya? Y ese es el punto. ¿Ya? Dedique tiempo a su formación bíblica. Planifique. Ahorita, mire, estamos por cerrar un año. Yo le animo a que usted pueda pensar y a que usted pueda reflexionar y a que pueda hacer sus planes a partir del reino del Señor. Ponga primero el reino y alrededor del reino planifique su agenda laboral, su agenda familiar, su agenda de celebraciones, de amigos, lo que no sé qué más usted tiene que planificar, pero hágalo alrededor del reino. Vale la pena y es algo que no debería ser forzoso, sino algo que fluye del deseo de cristianos comprometidos con su fe y con hacer más y mejores discípulos de Jesús. Ese es el reto que tenemos por delante. Creo que el Señor a todos nos está llamando a que nos involucremos activamente, no solo un 30% de la iglesia, no. Ese 60% de la iglesia que son solo consumidores pasivos actualmente, necesitan activarse y necesitan involucrarse activamente en la gran comisión, en hacer discípulos de Jesús de otras personas que todavía no conocen al Señor. Ese es el reto. Y es un reto tanto eclesiástico, hablando en a nivel colectivo de iglesia, como también a nivel personal. Cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Y estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando acerca de la iglesia y la evangelización mundial. Y hermano Eddie dando datos interesantes siempre ahí en la cápsula. Y bueno, ¿qué decir, pastor? Es la realidad. Tristemente. Es la realidad. Tristemente. Imagínese usted. Mire. Un 30% de la iglesia. Eso quiere decir que cada 10 miembros, 3 se involucran. De cada 100 miembros, 30 se involucran. Entonces es un asunto bien complejo, porque no sé, siquiera deberíamos de apuntarle a un 80, ¿qué pasa a un 90. Ya que haya un 10, pues que sean consumidores pasivos, ¿verdad usted? Pero ¿qué pasa con el resto? Sí. ¿Sabe usted que hay debate teológico con relación a ese resto? Sí, pues. Hay un debate teológico de dos diferentes posturas. Algunos con relación al tema del señorío de Cristo en la vida de la persona. Sí, pues. Y algunos que son un poco más radicales dicen que, bueno, esos ni son cristianos. Otros argumentan de que son niños espirituales. Y otro grupo plantea de que sí es posible que alguien sea un cristiano carnal. Y ahí hay debate, ¿verdad usted? Ahora, yo creo que el Señor se va a encargar de establecer esa parte en aquel día, ¿verdad, pastor? Pero sí dice mucho de que no estemos haciendo la parte que el Señor nos llama a hacer, pastor. Sí, y como en algún momento le hemos dicho, ¿no? Imagínese usted yo sé que esto no es una empresa, pero imagínese usted una empresa en donde de cada 100 empleados, 30 nada más trabajan. Y los otros, ¿qué? 60 o 65
70% solo llegan a ser... Quiebra. No se puede. La empresa quiebra. No sobrevive. Claro. ¿Sí? Bien, pastor, continuamos y... sí. Punto 8. Ajá, punto... Las iglesias en la colaboración evangelística. Creo que es un poco similar a lo que vimos anteriormente, pero es necesario, y el punto plantea que nos gozamos de que haya nacido una nueva era misionera. Así es. El papel dominante de las misiones occidentales está desapareciendo rápidamente, pero Dios está levantando de las iglesias más jóvenes un nuevo y gran recurso para la evangelización del mundo, y está demostrando así que la responsabilidad de evangelizar pertenece a todo el cuerpo de Cristo. Sí. Podríamos hacer una pregunta. Uh-huh. Qué lindo es observar que existe una iglesia que está queriendo levantarse, pastor. Y se observan movimientos hoy en día. Sí. Lo que dijimos, el movimiento Lausana acaba de hacer la reunión en Corea del Sur. Uh-huh. Y hay índices de vida. De vida. Pero esos son minorías. Sí, exacto. O sea, los que andaban ahí pudieron haber sido bastantes. Pero son minorías. Sí. Sí, son algunos sectores nada más, ¿verdad usted? Y es algo bien interesante, fíjese, hermano Carlitos, cuando uno va un poco al fondo de esta parte. Me llama la atención esta parte de que la iglesia testifique su carácter universal. ¿Ya? Mientras más unidad tengamos como iglesia, más se va a ser visible el carácter universal de la iglesia. Hay algo bien interesante en ese sentido, porque, por ejemplo, en historia de la iglesia se ve que los padres de la iglesia siempre pelearon un término, ¿verdad? Que ahora nosotros lo malentendemos muchas veces, pero que no es un término malo, que es la palabra católico. Sí. Ya en el credo de Nicea, por ejemplo, dice, ¿verdad? Sí. La iglesia es una, católica. Y cuando los padres de la iglesia se referían a la iglesia como católica, se estaban refiriendo a que la iglesia era una. En donde quiera, en Éfeso, en Alejandría, en Esmirna, en Filadelfia. Para ellos fue importante eso. Exacto. ¿Ya? Esa unión, esa unificación del cuerpo de Cristo era clave para ellos. ¿Por qué? Porque era el carácter universal de la iglesia, ¿no? De la iglesia de Cristo. Uh-huh. Y fue un término que ellos lo manifestaron y lo dejaron plasmado ahí, ¿verdad usted? En distintos credos, no solo en el credo de Nicea, ¿verdad usted? Pero es interesante porque eso mismo deberíamos hacer hoy nosotros, ¿ya? Ver que el carácter universal de la iglesia se haga más visible cada día, ¿verdad usted? ¿Ya? Porque hoy, siendo honestos y sinceros, lo que hoy se manifiesta más es apuntando a la división. El divisionismo, ¿verdad usted? Sí. Ya que nos andamos peleando entre nosotros, ¿verdad? Y no estamos testificando ese carácter universal de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque sí, afirmamos, como en el credo de Nicea, que la iglesia es una. ¿Universal? Así es universal. Católica. A algunos no les gusta que digamos eso. Exacto. Pero en el sentido original de la palabra es católico no se refiere a una denominación. Claro. O a la rama católica que hoy conocemos catolicismo romano, ¿no? Yo le llamo Roma. Sí, sí, exacto. Buen me punto. Gusta decirle Roma. El romanismo, desde ¿verdad Roma. usted? Por cierto, de Roma ahorita hay noticias nuevas, ¿no? Usted que ya no va a ser Navidad. Algo así estaba leyendo por ahí a don Jorge, que don Jorge dice que ahora se va a llamar Fiesta de Paz. Sí, pues. Ya no es Natividad. Sí, pues. Ojo ahí. Pero bien. Punto 9, hermano Carlitos, del Pacto de Lausana, la urgencia en la tarea evangelística. Más de 2.700 millones de personas, mira, o sea, más de las 2/3 partes de la humanidad no han sido evangelizadas todavía. No han sido evangelizadas todavía. Nos avergonzamos de que tantas personas hayan sido ignoradas. ¿Ya? Esto significa un reproche continuo a nosotros y a toda la iglesia. Sin embargo, hay actualmente en muchas partes del mundo una receptividad sin precedentes al Señor Jesucristo. ¿Ya? Ya estamos convencidos, mire, de que este es el momento para que las iglesias y las entidades
paraeclesiales, o sea, no solo entidades eclesiales, que entidades eclesiales son las iglesias, ¿no? Pero hay entidades paraeclesiásticas, teológicas, por ejemplo, los seminarios, institutos bíblicos, ¿verdad? Universidades que preparan a la gente y la capacitan para la misión, ¿verdad? Teológicamente y bíblicamente, ¿verdad usted? Pero es necesario que esas instituciones, tanto eclesiásticas como paraeclesiásticas, afinen su visión de la misión, ¿sí? Entonces, una reducción, mire, de misioneros y fondos extranjeros podría ser necesaria en ocasiones para facilitar una mayor autosuficiencia de la Iglesia Nacional y liberar recursos para regiones no evangelizadas. Es que ese es el detalle. Los misioneros deberían fluir cada vez más libremente desde y hacia los 6 continentes en un espíritu de servicio humilde. La meta debe ser por todos los medios disponibles y en el menor tiempo posible, que toda persona tenga la oportunidad de escuchar, entender y recibir la buena noticia. Y es que eso es una de las partes bien importantes, hermano Carlitos, que se enseña en misiones hoy en día. Por ejemplo, antes, el apogeo, ¿no? El apogeo del cristianismo fue en el viejo continente, ¿no? En Europa, ¿no? Usted, en tiempo de la Reforma, luego con el paso de las conquistas, pues hay mucha tela ahí que cortar, ¿verdad usted? Pero hoy los expertos en misiones y todo esto que se dedican a estudiar estos movimientos dicen que hoy vamos de todas partes a todas partes. ¿Ya? O sea, hoy prácticamente hay iglesias en casi todo el mundo, ¿ya? En casi todos los países, ¿ya? Con algunos retos y desafíos en algunos más que en otros, ¿verdad usted? Porque en algunos, por ejemplo, aquí en Guatemala gozamos de libertad de culto, por ejemplo, libertad de religión, ¿verdad? Libre emisión del pensamiento hasta ahora, ¿verdad hasta usted? Cierto punto. Exacto, entonces, pero hay otros países como en África, en algunos... Norte de África. La ventana 1040 también que se menciona, ¿verdad usted? Que son países complicados, ¿verdad usted? Entonces, pero de hierro. Exacto, pero a pesar de eso, hay cristianos ahí. Claro. ¿Ya? Eso significa que, como bien dijimos la frase anterior, ¿verdad? Podemos ir hoy de todas partes a todas partes, ¿verdad? ¿Usted? Excelente, pastor. Yo creo que necesitamos recuperar el amor y la pasión por esos números, Eddie. Así es. Son números alarmantes. Un alto porcentaje de naciones no alcanzadas. Sí. De pueblos no alcanzados. Y creo que tenemos que tener ese interés como iglesia en la cooperación al respecto de ello. Pastor, punto 10, la evangelización y la cultura. El desarrollo de estrategias para la evangelización del mundo requiere métodos pioneros e imaginativos. Con la ayuda de Dios, el resultado será el surgimiento de iglesias profundamente arraigadas en Cristo y estrechamente vinculadas con su cultura. Pastor, ¿a qué le vamos a estar vinculado con la cultura? ¿Significa hacernos a la cultura o significa que nosotros como iglesia tenemos que transformar esa cultura? Eso, precisamente. Y ese es el punto. Miren, necesitamos entender esa parte. ¿Sí? La iglesia hoy en día necesita ser influencia en su cultura. Sí. Y hay algo bien interesante, fíjese, hermano Carlitos, que aquí se podrían analizar muchas cosas, ¿verdad usted? Pero uno de los puntos acá es que los métodos misioneros no son copy-paste, ¿va? O sea, no son para copiar y pegar, ¿verdad? O sea, no es copio aquí, pego allá. No, la verdad es que la dinámica de la iglesia es distinta. El contexto importa mucho. Y por eso habla acá de métodos pioneros imaginativos. ¿Ya? O sea, métodos pioneros, estamos hablando de que posiblemente nunca haya sido puesto en práctica ese método. Pero si es algo que conecta con la cultura y va a ayudarnos a hacer iglesias profundamente arraigadas en Cristo y estrechamente vinculadas con la cultura, hay que llevarlo a cabo, ¿ya? Porque eso es lo que pasa muchas veces, que las iglesias que se fundan son iglesias desconectadas de su espacio cultural, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces la cultura siempre debe ser probada, mire, y juzgada por las Escrituras. Porque los hombres y mujeres son criaturas de Dios, parte de su cultura es rica en belleza y bondad. Eso está así, porque Dios por diseño lo puso en el hombre. Pero porque han caído, mire, está todo contaminado por el pecado y parte de ella es demoníaca, podríamos decir, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar esa cultura y presentar formas nuevas, ¿no? De conectar esa cultura con el evangelio. Entonces, el evangelismo y la cultura. Qué importante es, hermano Carlitos, tener en cuenta este punto. Contextualizar.
Si algo podemos rescatar de este punto es, vale la pena contextualizar. Ya no en todos lados funciona que usted agarre un megáfono y se vaya a predicar por las calles. Ya no en todos lados posiblemente funciona un evangelismo de casa en casa. Y no siempre lo van a dejar en algunos lados. Exacto. Entonces es cuestión de ver qué métodos y usar, hermano Carlitos, usar nuestra imaginación, ya usar nuestra mente. Esa parte me gustó, pastor. Ahora, recordemos cuándo fue escrito esto. Ajá, sí, 1974. Ahora aquí viene un punto. Mire, utilice recursos imaginativos, o sea, sean creativos. Exacto. Sean creativos para llevar la misión. Así es. Para llevar el evangelio. O sea, y mire que lo están diciendo dos tipos que están acostumbrados al púlpito. Exacto. Ajá. O sea, es bonito ver esa parte, pastor. Así es. Punto 11, hermano Carlitos, la educación y el liderazgo, antes de pasar a la resistencia. La educación y el liderazgo. Mire, confesamos, dice el pacto, que en ocasiones hemos buscado el crecimiento de la iglesia en detrimento de la profundidad de la iglesia. Escuche usted eso. Muchas veces hemos buscado el crecimiento en detrimento de la profundidad. O sea, preferimos, lo que planteamos al principio, preferimos la anchura que la profundidad. Y hemos divorciado la evangelización del desarrollo cristiano. Ese es el punto. Reconocemos también, mire, que algunas de nuestras misiones han sido demasiado lentas en equipar y animar a líderes nacionales para que asuman sus legítimas responsabilidades. Y es por eso que aún hoy en día tenemos iglesias dependientes del norte, por ejemplo, ¿ya? En todos los sentidos, ¿verdad usted? De ahí nace aquel famoso dicho, ¿verdad usted? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del norte, diría alguno, ¿verdad? No, yo creo que hay que cambiar ese paradigma, pastor. Exacto. Entonces, pero estamos, mire, comprometidos con los principios autóctonos, y eso era este es un punto bien importante que puede generar diálogo. Siempre que cada iglesia tenga líderes nacionales que manifiesten un estilo de liderazgo cristiano, no en términos de dominación, sino de servicio. ¿Ya? Reconocemos que existe una gran necesidad de mejorar la educación teológica, especialmente para los líderes de la iglesia. En cada nación y cultura debería haber un programa efectivo de capacitación para pastores y laicos en doctrina, discipulado, evangelización, desarrollo y servicio. Estos programas de capacitación no deberían depender de ninguna metodología estereotipada, sino deben ser desarrollados por iniciativas locales, creativas y de acuerdo con normas bíblicas. Claro. Me gusta esta parte de principios autóctonos, ya, porque en algún momento en misiones yo escuché precisamente ese término, iglesias autóctonas, ya que no vamos a ir de aquí a querer establecer el mismo modelo de templismo, el mismo modelo de cultocentrismo que tenemos aquí en Centroamérica, ¿verdad usted? No lo vamos a querer implantar en una misión, no sé, en la ventana 1040, en África o en algún lado así, ¿verdad usted? Tenemos que ser distinto. Exacto, o sea, ver cómo se conecta en la esencia de la iglesia con la cultura, ¿verdad usted? Pero es un reto porque requiere sentarnos, así es, análisis, imaginación y oración. Claro, mucha dinámica. Pero bueno, estamos hablando sobre el Pacto de Lausana, estamos comentándolo, vamos por el punto 11, creo que vamos a terminar hoy. Pero por lo pronto queremos presentarles la resistencia. Quédese con nosotros, estamos expectantes de ver qué nos trae. Hoy vengo el espíritu. De ver qué nos trae nuestro hermano Carlitos en la resistencia y por supuesto de las conclusiones generales del Pacto de Lausana que vamos a tener después de la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio el cual el Señor nos permite el poder compartir desde una perspectiva bíblica los diferentes fenómenos que hoy en día existen en el mundo contemporáneo. Y hoy queremos hablar de un dato que es importante y creo la iglesia debemos de tomarlo muy en cuenta para el desarrollo de la misma. Y tiene que ver con el involucramiento del profesional académico en la transmisión de las ideas bíblicas conservadoras. Hay un dato bien interesante que hoy en día nos da, el cual un alto o la gran mayoría de personas que se involucran en la transmisión de ideas, dígase desde la academia, la parte profesional, que ocupan puestos importantes dentro de cualquier sistema educativo, hay un alto porcentaje de estos profesionales que son personas las cuales no son creyentes. Y al observar ese dato llama la atención y llega a la conclusión muchos pensadores cristianos, los cuales llegan al punto de decir que es lamentable que muchos pensadores, muchos profesionales cristianos no se están involucrando en la transmisión y redacción de ideas, las cuales tienen que ver con los principios y valores fundamentales de la Biblia, de la creación. Los profesionales cristianos se están aislando. Los profesionales cristianos no están involucrándose en la cultura del pensamiento de su país. Y esto lleva con un alto porcentaje de los puestos importantes en los lugares académicos, dígase en las universidades, dígase en los colegios, tengamos gente que piense cosas que son distintas, por ejemplo, a lo que la Biblia enseña desde el principio. Al observar este dato, querida familia, podemos darnos cuenta entonces por qué entre nosotros se proliferan tantas ideas las cuales no tienen ni fundamento, no tienen ni pies ni cabeza, como dicen algunos. Es triste llegar a pensar que el sentir puede más ahora que el pensar. Con ideas ridículas, con ideas sin sentidos, pero son ideas que están en el ámbito académico. Ridículas, pero están en el ámbito académico. Por lo tanto, querida familia, es importante para cada uno de ustedes que nos escuchen y que nos ven, que sepamos como creyentes que necesitamos permear, necesitamos estar presentes en el sistema de valores y pensamiento de nuestra cultura. Usted como profesional cristiano, involúcrese, sea parte, transmita sus ideas, escriba sus ideas. No tenga temor de hablar, no tenga miedo, sea parte de la transmisión de las ideas del reino. Porque poco a poco, si esto sucede, si nosotros nos seguimos quedando callados, va a pasar lo mismo que pasó en aquella Europa pujante en cuanto a teología, aquella Europa pujante en cuanto a educación, aquella Europa que fue el faro del mundo en algún momento. Hoy en día es una Europa que quedó en museos y en lugares para visitar los turistas. Así que familia, ánimo. Necesitamos revivir. Necesitamos ser parte y estar inmersos en la cultura de pensamiento de nuestra nación. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Bien, queridos hermanos, estamos de vuelta, hemos regresado a la Resistencia y estamos conversando un poquito sobre el Pacto de Lausana. Estamos haciendo algunas reflexiones, leyendo algunos pedacitos, por decirlo así, algunos párrafos, algunas líneas del Pacto de Lausana, que es un documento que ha marcado la evangelización y las misiones mundiales en los últimos 50 años. Así que hoy vamos, hermano Carlitos, punto 12, el conflicto espiritual. Y solo un poco, pastor, yo creo que conectaba la Resistencia con el punto 11 de educación y liderazgo. Sí. Es un dato interesante, fíjese. ¿Por qué? Porque me llamó la atención ese dato, fíjese, y dije, bueno, esto lo vamos a llevar a la Resistencia. Un alto porcentaje de los profesores en la élite académica son progres. Sí. O sea, tal vez no los encaucemos hacia ahí. Más ateísmo. Sí, o sea, más ateísmo. Pero viene el dato y leía un poquito acerca de eso y dice, es que el cristianismo está desarrollando a profesionales. Sí. Lo que pasa es que hay un mito que históricamente se ha creído y es mentira. Ya que es la ciencia no tiene que ver, o sea, decir eso. El hombre de letras es un hombre ateo. Eso es algo, es una mentira. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa mentira. Exacto. Si usted revisa la mayor cantidad de premios Nobel que hay son teístas. Ya, entonces, y buena parte de ellos también cristianos, ¿verdad? Usted es que los que pusieron además las bases de la ciencia moderna, háblese de Luis Pasteur, Isaac Newton, Galileo Galilei, todos ellos, ¿verdad? Usted, entonces tenían fe en Dios, partían para entender. Para sus investigaciones partían de su fe en Dios. Claro. Ya, de creer la creación de Génesis, ¿no? Por ejemplo, Génesis capítulo 1 y 2. Pastor, analizando un poco el logo de la Universidad de Oxford, por ejemplo, en Inglaterra, y el logo de la Universidad de Oxford, pastor, obviamente una universidad que nació en el cristianismo, me encantó porque dice, Dios, ilumíname. Sí. Es que interesante. Exacto. O sea, qué bonito, pastor, es ver esa parte. Pero se ha ido. Sí. Sí, también. Y del otro lado estamos, le voy a decir así, la mediocridad de nosotros como evangélicos, ya en lo que muchas veces tenemos miedo, muchas veces a hablar nuestras ideas, nuestras posturas bíblicas, conservadoras, entre comillas, ¿verdad usted? Tenemos muchas veces miedo ya a exponerlas, pero no debería ser así, ya, sino que deberíamos hablarlas sin miedo. Claro. Ya, claramente, ¿verdad? Usted no son posturas de las cuales deberíamos de avergonzarnos. Claro. Es la verdad absoluta de la palabra del Señor. Así que háblela, platíquela. Ya, vale la pena. Veamos el punto 12, pastor. Conflicto espiritual. Tenemos que dejar bien claro, hermanos, el conflicto no es entre iglesias. Así es. El conflicto es con principados, con potestades. Como diría alguien, ¿verdad? El conflicto no es usted versus nosotros, ¿verdad? Exacto. Si no somos nosotros contra los principados. Exacto. Contra las huestes de maldad que habla Efesios capítulo 6, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Pablo explicando la guerra espiritual, por ejemplo, pero a veces perdemos de vista, pastor, y colaboramos nosotros con el sistema de las tinieblas, fíjese. Sí. O sea, nosotros colaboramos con el reino de las tinieblas porque el reino de las tinieblas quiere dividir la iglesia y nosotros colaboramos para que eso suceda. Exacto. Cuando deberíamos de ser nosotros la resistencia, ¿verdad? Usted a mantener los la que unidad. Combaten el reino de las tinieblas. Exacto, la unidad de la iglesia. Exacto. O sea, necesitamos entender esa parte y yo creo que hay que madurar. Necesitamos crecer mire, formas de pensar hay distintas, pastor. Y como diría alguien, ¿verdad? Pelear la batalla que vale la pena. Claro. Y hay batallas que no valen la pena. Sí. Ya, pero hay batallas que sí valen la pena. La batalla espiritual, por ejemplo. Es una batalla. La batalla por las almas, por ejemplo. Y hay un dato interesante con lo que usted está diciendo ahorita. ¿Cuál es el principal objetivo del reino de las tinieblas al estorbarnos? En el caso del genuino creyente, ¿puede un demonio estorbar asuntos acerca de su salvación? No. No. Pero no sí puede. Pero sí puede estorbar para que usted no se influencia en llevar el evangelio a otra persona. Sí, puede hacer que usted, bueno, como dijo usted, no puede tocar su salvación, ¿no? Claro. Pero la verdad es que puede hacer que la vida sea totalmente que no haya fruto.
No existe Ya, fruto. que sea totalmente infructífera, dijo, ¿verdad? Claro. O que no fructifique para el reino, ¿verdad? Y ese usted? es un peligro. Exacto. Entonces, punto número 13, la libertad y la persecución. Todo gobierno, mire, tiene el deber asignado por Dios de garantizar condiciones de paz y justicia y libertad en las cuales la iglesia puede obedecer a Dios, servir al Señor Jesucristo y predicar el evangelio sin interferencia. Y esa debería ser nuestra oración. El pacto también expresa, miren, la profunda preocupación por todos los que han sido encarcelados injustamente y en especial por quienes están sufriendo por su testimonio de Jesús. Claro. El pacto vela, pastor, por esa parte de que cada iglesia, cada grupo tenga la iniciativa de influenciar hacia el cumplimiento de este punto en específico, ¿verdad? De no limitar, por ejemplo, la predicación del evangelio, cosa que es muy complicada también en otros lugares, ¿verdad? Que están haciendo el intento de poder hacerlo, pero es una situación difícil, pero en lo que nos corresponde a nosotros hoy en día, creo que es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas ideas e ideologías de otros lugares, de a poco van como cerrando el cuadro, ¿verdad? Usted que en algún momento puede llegar a tener problemas a la iglesia. Correcto. El punto 14, vamos rápido porque ya nos faltan 2 minutos. El poder del Espíritu Santo. Punto. Creemos que el poder del Espíritu Santo, valga la redundancia, nos empodera para la gran comisión. Sin él nada somos, pastor. Exacto. Y la iglesia debe entender esa parte. Así es. Pero eso también nos debe llevar a pensar otra cosa, así rapidito. Si sabemos y entendemos que solamente por el poder del Espíritu Santo podemos hacer las cosas, debemos de buscar esa llenura y dependencia de él. Dependencia de él, totalmente. Debemos ser dependientes. ¿Por qué? Pregunta importante. ¿Podemos hacer un cristianismo ser iglesia sin el Espíritu? Sí, podríamos. Pues hasta cierto punto activismo religioso se puede hacer. Claro, el problema está que no vamos a ser efectivos. No va a haber impacto. Y ahí está el problema. Y ahí está el punto. Ya, punto 15, hermano Carlitos, el regreso de Cristo. ¿Cristo viene, pastor? Creemos que Jesucristo regresará en forma personal, visible, en poder y gloria. ¿Sí? No como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto. Sino Como juez. Como el león. Así es. El león de la tribu de Judá, pastor. Así es. Y la iglesia en general y el pacto de la Usana afirma, pastor, de que Cristo Jesús viene. Así es. Yo creo que si algo tenemos en común todas las iglesias es eso, pastor. Que Cristo viene, ¿no? Cristo viene. Sí. Aquel día que no viene, pues bueno. Esperamos el regreso de Cristo. Ahí tendremos problemillas. ¿Qué día viene? Pues no lo sabemos, ¿no? Él, en su sola potestad, sabe. Pastor, gracias. Gracias por este día. Estamos ya. A manera de conclusión, hermano Carlitos, a la luz de esta fe, mire, y esta resolución nuestras, hacemos un pacto solemne. Esta fue la forma en que ellos terminaron con Dios y entre nosotros de orar, planear y trabajar juntos para la evangelización de todo el mundo. Hacemos un llamado a otros para que se unan a nosotros. Ya quiera Dios ayudarnos por su gracia y para su gloria a ser fieles en este pacto nuestro. Amén. Por lo tanto, aleluya. Pastor, podemos tener un ánimo a la iglesia de hoy. El ánimo es que Dios debemos a que cooperemos, nos ayudemos los unos a los otros como iglesia a que el mensaje de salvación y redención llegue hasta el último rincón de la tierra. Así es. Sí. Así que todos estamos animados, unámonos. Unámonos. ¿Ya? Empecemos a buscarnos entre nosotros y unámonos para alcanzar a aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, familia. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación y siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.